Hola, hoy vamos a meternos de lleno en uno de los viajes biológicos más fascinantes y a veces más temidos, el del envejecimiento de nuestro cerebro. Y bueno, esta frase lo resume todo, ¿no? Es como la gran paradoja de nuestros tiempos. Vivimos más años que nunca, lo cual es increíble, pero eso también significa que tenemos que enfrentarnos a lo que le sucede a nuestra mente a largo plazo. Entenderlo es una misión clave. Ok, empecemos por el principio. ¿Qué significa envejecer normalmente para el cerebro? Porque, ojo, no es tan simple como pensar que todo va cuesta abajo. El proceso es mucho más complejo y la verdad bastante sorprendente. Para poner todo en perspectiva, hay que ver esto. A principios del siglo XX, la esperanza de vida apenas llegaba a los 50 años. Hoy, bueno, estamos hablando de casi 80 años o más. Este salto gigantesco es la razón por la que esta conversación es tan pero tan importante hoy en día. Y aquí es donde la cosa se pone interesante y de paso tiramos abajo un mito muy común. Se suele pensar que al envejecer perdemos todo, pero no es así. Hay habilidades que sí se ven afectadas, como la memoria de trabajo, pero otras, como el vocabulario o la comprensión general, se mantienen increíblemente fuertes. Es como si nuestro kit de herramientas mental simplemente cambiara con el tiempo. Entonces, ¿qué está pasando a nivel físico? Bueno, el cerebro sí cambia. Se encoge un poquito, pierde algo de peso, pero lo más importante, y este es otro mito que hay que desmentir, no es que las neuronas se mueran en masa. Lo que realmente pasa es que se pierden conexiones entre ellas, la sinapsis. Piénsenlo como si algunos cables de la red se desconectaran, no como si se quemaran los servidores. Ahora bien, ¿qué pasa cuando esos cambios van más allá de lo normal? Hay un punto en el que se cruza una línea y entramos en un terreno más complejo, donde ya no hablamos solo de envejecimiento. Y esa línea de la que hablamos nos lleva a este concepto, el deterioro cognitivo leve, o DCL. Es como una zona gris. Hay problemas de memoria que ya se notan, que la persona y su familia perciben, pero que todavía no impiden llevar una vida normal. Es básicamente una gran señal de alerta. ¿Y por qué es tan importante esa señal de alerta? Por este número. Un 15% de las personas con DCL avanzan hacia el Alzheimer en unos pocos años, y a largo plazo, más de la mitad lo hará. Así que, aunque no es una sentencia, el riesgo es muy real y por eso la ciencia le pone tanta atención. Bien, ahora vamos a meternos de lleno en el cerebro para entender qué es exactamente el Alzheimer a nivel biológico, qué es lo que ataca a las neuronas. Ok, el Alzheimer tiene, digamos, tres firmas biológicas que lo delatan. Primero, una atrofia cerebral tremenda, o sea, el cerebro se encoge mucho más de lo normal. Segundo, las famosas placas amiloides, que son como una basura tóxica que se acumula fuera de las neuronas. Y tercero, los ovidios neurofibrilares, que son un problema dentro de la neurona, como si su esqueleto interno se rompiera. Estas tres cosas juntas son lo que define la enfermedad. Y esas placas tóxicas no aparecen de la nada. Hay todo un proceso. Todo empieza con una proteína grande, la PPA. Luego vienen dos enzimas que actúan como si fueran unas tijeras moleculares. Cortan un pedacito de esa proteína grande y ese pedacito, llamado A-beta 42, es el problemático. Es pegajoso, se junta con otros iguales y ¡pum! Ahí tenemos la placa. Entender este proceso es fundamental porque si se pueden bloquear esas tijeras, se podría detener la enfermedad. Esto es fascinante. Dentro de la comunidad científica hubo un debate enorme durante años. Algunos, apodados los bautistas, decían que el culpable principal eran las placas. Otros, los taoístas, insistían en que eran los ovillos. Era una especie de guerra académica. Hoy, la mayoría coincide en que no es uno u otro, sino que ambos son cruciales en la destrucción que causa el Alzheimer. Ok, ya vimos qué pasa dentro del cerebro. Ahora, volvamos a la práctica. ¿Cómo se rastrea la enfermedad? ¿Qué pistas se pueden seguir para diagnosticarla? Bueno, el riesgo número uno es, sin duda, la edad. Pero la genética también tiene mucho que decir. Existe un gen llamado ApoE, que viene en diferentes versiones. Si se hereda la versión E4, el riesgo de desarrollar Alzheimer se multiplica. Casi por 4. No es una garantía, pero es el factor de riesgo genético más importante que conocemos. Y aquí es donde la historia da un giro espectacular. Por muchísimo tiempo, la única forma de confirmar el Alzheimer al 100% era mirando el cerebro en una autopsia. Pero hoy la cosa ha cambiado radicalmente. Con tecnologías como la resonancia magnética y sobre todo los escáneres PET, podemos literalmente ver las placas amiloides en un cerebro vivo. Esto es una auténtica revolución. Nos permite diagnosticar mucho, mucho antes.
Y poder ver la enfermedad tan temprano es la pieza que faltaba, porque ahora la ciencia está en una carrera contra el tiempo para no solo verla, sino para detenerla. Hablemos de la lucha por el futuro. Las nuevas ideas para tratar el Alzheimer son muy inteligentes porque atacan el problema de raíz. Una estrategia es crear fármacos que bloqueen esas tijeras moleculares. Otra es ir directamente contra la proteína tau para evitar que se formen los ovillos. Y una de las más prometedoras es la inmunoterapia, usar nuestro propio sistema inmune para que vaya y limpie las placas del cerebro. Y hablando de inmunoterapia, es importante ver esto porque es realmente impactante. En los experimentos con ratones modificados para tener Alzheimer, su cerebro se llena de estas placas amiloides y como consecuencia su memoria se deteriora muchísimo. Pero vean lo que pasa después de vacunarlos con anticuerpos contra esas placas. El cerebro queda increíblemente limpio. Es una reducción drástica. Y lo más importante, la memoria de los ratones se preserva, casi a niveles normales. Esto, aunque sean ratones, es una prueba de concepto potentísima. Nos dice que es posible. Y esta frase creo que captura perfectamente el momento en el que estamos. Después de décadas de investigación, de prueba y error, por fin estamos viendo cómo todo ese conocimiento se une. Estamos, de verdad, a punto de ver terapias basadas en un entendimiento profundo de la enfermedad. Entonces, todo este camino nos lleva a esta pregunta final. Una pregunta que hace unos años sonaba a ciencia ficción. Con todo lo que se está aprendiendo, ¿estamos cerca de un futuro donde el Alzheimer no sea una sentencia, sino algo que podamos manejar, controlar o incluso prevenir? Es una idea llena de esperanza.